Con esto dicho, pasamos a los insiders aquí de la Liga al Día. Y yo le pregunto a Rodrigo, ¿tú te imaginas al Real Madrid temporada 23-24, Bellingham jugando con Mbappé? ¡Ay, oh Dios! ¿Te lo imaginas? Puede ser, claro, puede ser y es una opción. Precisamente hoy Bellingham ha dicho que le encantaría jugar con Mbappé, que luego la gente dice, hombre, pero ¿por qué es la primera vez que Bellingham habla de Mbappé siendo jugador del Real Madrid? Que Rodrigo Goes ha hablado de Mbappé siendo jugador del Real Madrid, que Nacho también en una entrevista ha hablado de Mbappé. Es la primera vez que está ocurriendo todo esto, por lo cual algo hay. Sí que es cierto que, fíjate, una de las cosas que nos contaban durante esta semana, fuentes muy bien informadas y muy directas, muy cercanas a Kylian Mbappé, son dos detalles que hacen que toda la información que dimos al principio del segmento tenga quizá, insisto, mucho más todavía recorrido. Y es que Kylian Mbappé durante este último tramo de temporada ha deslizado en el vestuario que no descartaba la posibilidad de abandonar el Paris Saint-Germain esta misma temporada. Y sobre todo, otro detalle, que este es más reciente, que no ha gustado a Kylian Mbappé y que seguramente le ha hecho abrir los ojos. Más allá de que Karim Benzema se haya ido del Real Madrid, que haya dejado esa vacante en el ataque, y más allá de lo que haya podido pasar con Haaland, ganando esa Champions League, lo que le ha abierto mucho, por lo que nos cuentan desde su entorno a Kylian Mbappé los ojos, es precisamente que Leo Messi y Sergio Ramos, dos jugadores que lo han ganado absolutamente todo en el mundo del fútbol, uno con el Barça, otro con el Real Madrid, con la selección española, con la albiceleste, hayan preferido irse del Paris Saint-Germain antes que renovar, cuando los dos tenían oferta de renovación encima de la mesa por parte del equipo parisino. Y esto le ha llamado mucho la atención a Kylian Mbappé, que pidió en su día un proyecto estable, un proyecto creciente y un proyecto ganador, y de repente ve que varios de los cimientos más importantes, porque Messi y Ramos seguramente junto con Mbappé han sido los tres mejores jugadores en el último año del Paris Saint-Germain, prefieren uno irse al Inter de Miami y el otro irse de momento a su casa a pensar hacia dónde quiere tirar su último tramo de carrera. Por tanto, estas cosas que estamos contando son muy importantes y nos hacen creer que hay un optimismo y una base muy firme en cuanto a la opción de que Kylian Mbappé pueda llegar al Real Madrid este mismo verano, que luego igual no acaba viniendo por cualquier vicisitud del destino, pero son cositas que estamos aportando aquí. Ay, Rodri, cada vez te creo más. Ahí te la dejo. Gemma, paso contigo y entiendo que tienes algo sobre la presidencia del Barcelona. Sí, o el resurgir de la oposición, lo podríamos llamar así, porque a pesar que ha sido unas temporadas tumultuosas, es verdad que Joan Laporta es una figura tan firme, con tanto carisma, es verdad que también genera bastantes desavenencias, hay como una guerra interna siempre en el Barcelona. Pues bien, había estado muy tranquila la oposición y hoy mismo ha resurgido el principal candidato rival de Laporta en las elecciones, Víctor Font, que de hecho Laporta se presentó a las elecciones más tarde. Él llevaba años trabajando junto a Xavi Hernández en Qatar para el proyecto, pero claro, llegó Laporta, plantó una pancarta gigantesca en el Bernabéu y poco más hizo falta para ganar las elecciones. Pues bien, ha resurgido Víctor Font, ha sido crítico, lo que nos hace prever que puede ser un año complicado a nivel institucional para el Barcelona. Ha sacado a la palestra números, ha dicho que el club está peor ahora que cuando lo agarró Joan Laporta, si bien la herencia era nefasta de la anterior directiva, que está, un mensaje de alarma, que considera que está en peligro el modelo económico de socios, es decir, la sombra de la sociedad anónima Planea en Can Barça, y ha acusado al club también de falta de liderazgo, como que la renovación ha sido muy crítico con la cuestión de Messi, que Laporta ya lo sabemos, dijo que lo renovarían un asado y ya sabemos todos cómo terminó, y también muy crítico también con el hecho de ir a Montjuic. Su proyecto era hacer la reforma y no abandonar el Camp Nou, hacerlo como por partes. Ha pedido poder formar parte, colaborar de esta directiva que nunca le han dejado ser. ¿Y qué esperamos a partir de ahora? Claro, por lo que podemos saber, sí que es verdad que es una figura que tenía el proyecto mucho más trabajado, pero no tiene ni el aparato mediático, ni el carisma, ni el estima de que quizá tiene el barcelonismo, pero al final del día, si la pelotita no entra la próxima temporada jugando en Montjuic, y con todo lo mal que se ha hecho con el tema Messi y con el tema económico, puede ser un año de turbulencias institucionales en el Barça.
Cuidado, tiembla la porta y los socios serán los que manden allí en Barcelona. Rodri, prometiste darnos más detalles, más inside information de lo que estaba hoy en la presentación de Bellingham y de lo que significa este fichaje para el Madrid. Sí, Jude Bellingham, comentamos ya durante esta semana en la página web de ESPN que es un fichaje importantísimo, lo comentábamos también al principio de este segmento y vamos con detallitos. El primero es de esta mañana porque ha sorprendido muchísimo la capacidad torácica y de resistencia que ha tenido Jude Bellingham en el día de hoy en el reconocimiento médico que ha tenido en la clínica habitual con la cual trabaja el Real Madrid. Eso ha, digamos, sorprendido de forma grata porque se esperaba una grandísima capacidad física del jugador que está llamado a ser uno de los hombres importantes en el centro del campo del Real Madrid esta temporada, pero ha sorprendido incluso para mejor lo que han visto los servicios médicos esta mañana. Y luego hay una frase que también quiero rescatar que me dijo precisamente una de las fuentes que manejamos en la cúpula directiva del Real Madrid sobre Bellingham, ¿no? Porque ha sido un año muy complicado, ha sido un año de muchas idas y venidas, ha sido un año en el cual primero el Real Madrid estaba mejor posicionado, luego el Liverpool, luego el Manchester City hasta en 2 ocasiones admitía que eran muy optimistas para contratar a Jude Bellingham y al final el trabajo se lo llevó el Real Madrid. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? ¿Porque es un gran jugador? Sí, obvio. ¿Porque es una grandísima apuesta de futuro? Pues también. Pero sobre todo porque hay una frase que para mí es clave y que me decían esta misma semana. Hemos hecho este esfuerzo y este gran trabajo por Jude Bellingham porque creemos que es un jugador que puede marcar la próxima década del centro del campo del fútbol moderno. Y eso es algo que en el Real Madrid han tenido muy en cuenta, casi se lo han tatuado en la frente cada vez que iban a hablar, a intentar tantear, a negociar, tanto con Bellingham como con el Borussia Dortmund, y eso es algo que en el Real Madrid hace que todos los que hayan sido protagonistas de esta contratación estén muy orgullosos, estén muy felices, muy contentos porque, insisto, creen que va a revolucionar Jude Bellingham el futuro del centro del campo del fútbol moderno. Y así es, construyendo el futuro en la Casa Blanca y en el Madrid, a ver de qué se tratan los frutos de esta generación que está cultivando allí Florentino mientras hace un estadio hermosísimo y por eso no fue allí donde presentaron a Bellingham y sí en el Alfredo Di Stéfano. Gemma, ¿qué más nos tienes en tus insiders? Pues de ese plan B que están empezando a pensar la directiva azulgrana en caso que no haya ventas, de lo que ya hemos hablado, además de todas las medidas de ahorro que ya se han ido deslizando, ¿no? Las noticias, algunas tristes, como por ejemplo el cierre de Barça TV, que va a echar el cierre a final de este mes, otras medidas de ahorro en las secciones, por ejemplo, nunca hablábamos aquí de baloncesto, pero decirte que la principal estrella, Mirotic, le van a rescindir el contrato porque no hay dinero. O sea, se están implementando medidas de ahorro en todas las secciones, en todos los departamentos, aún y así no es suficiente. Y tal y como ocurrió con el caso Koundé, recordad que Koundé no pudo jugar las primeras jornadas porque no había dinero y entonces fue el propio presidente y el director financiero, Laporta y Olivier, que pusieron avales de su propio bolsillo particular para que se pudiera inscribir, pues se está empezando a ver la opción de que de nuevo se tenga que recurrir a una medida que consideramos bastante extrema, porque al final es patrimonio personal de los directivos, en forma de avales para, si llegado el momento no se puede inscribir a esos jugadores, se está como de algún modo rastreando entre los directivos o incluso podrían entrar de afuera gente dispuesta a avalar, si fuera necesario, al final del mercado para poder inscribir jugadores replicando lo que fue la inscripción del caso Koundé. Me encanta que haya este plan en el Barcelona. Por otro lado, yéndonos más allá del Barça y el Madrid, hacia el Atlético de Madrid, ¿qué me dice Yanni Carrasco? Rodri. Bueno, el caso de Yanni Carrasco, Caro, es un caso, no voy a decir complicado tampoco, pero es un caso complejo, ¿vale? Porque acaba contrato la próxima temporada y el belga es un jugador que es muy del agrado de grandes clubes. De hecho, nos han confirmado en el día de hoy la información que han dado los compañeros de Diario Marca, tanto Isaac Suárez como Medina, en el cual admitían, y nos han confirmado, insisto, ese interés que tienen en la Premier League, en el fútbol inglés, por parte de Yanni Carrasco, dos equipos que vienen con fuerza, Tottenham Hotspur y Newcastle sobre todo.
La cláusula de Yannick Carrasco es de 60 millones de euros. ¿Y qué pasa? Pues un poco lo mismo con Mbappé, es decir, que o lo vendes esta temporada o si no la próxima campaña tiene mucha pinta de que Yannick Carrasco o renueva o se va gratis del Atlético de Madrid. Y entonces, en ese momento en el que está el Atlético de Madrid, que necesita cash para poder afrontar ciertos fichajes, pues es una de las opciones que hay encima de la mesa para vender. Y ahí es donde entra también el Fútbol Club Barcelona, porque de esa cláusula de 60 millones de euros que están intentando ver desde fuera, desde el fútbol inglés, tanto Tottenham como Newcastle, el Barça, después de lo que pasó en la negociación por Antoine Griezmann, se guardó una orden de posible tanteo que hace que el Barça por 19 millones de euros se pueda llevar a Yannick Carrasco. No se lo llevó en el mercado de invierno porque al final Yannick Carrasco, digamos que se quedó en el Atlético de Madrid de motu propio, pero ahora sí que puede ser una opción. Antes comentaba Gemma que está congelada un poco esa posibilidad, pero sí que está ahí. Ahora, a mí lo que me cuentan desde el Atlético de Madrid es que el Barça en ningún momento podría pagar esos 19 millones de euros. Gemma acaba de confirmar que no hay un duro de momento y que se tiene que arreglar la situación, y que si en algún momento el Barça y Xavi Hernández creen que puede ser una opción la de fichar a Yannick Carrasco, intentarían ficharlo como mucho por 10 millones de euros, es decir, la mitad de esa opción o un poco más de la mitad de esa opción de 19 millones de euros que ha negociado el Barça con el Atlético de Madrid en esa operación de Griezmann. Pero vamos, que de momento quien más pasta pondría encima de la mesa serían los equipos ingleses, pero vamos a ver, porque este es el principio de otro pequeño culebrón en el equipo colchonero. Gemma, ¿te cuadra esta operación? Y de paso te pregunto sobre los nuevos retos para Rafa Márquez allí en el Barcelona. Sí, para completar la información que da Rodri, en el mismo sentido que el Barcelona de decidir al final Xavi Hernández, que tiene otras preferencias para esa posición, de decidir la dirección deportiva, apostar por Carrasco, intentarían rebajar esos 19 millones de la opción preferencial que tiene el Barcelona. ¿Por qué? Porque de algún modo consideran que con todo el ahorro que ya le dieron al Atlético de Madrid por Griezmann, y al final el poder revenderles al Principito, fue el mejor jugador del Atlético en el segundo tiempo de la temporada, consideran que están en su derecho de pedir esta rebaja por toda la contribución que han hecho en este sentido. Pero sí que es verdad que si históricamente miramos atrás las operaciones Atlético Fútbol Club Barcelona, siempre ha salido ganando el equipo colchonero, así que de querer hacerse con los derechos de Carrasco, habría ahí una negociación dura, ardua, para intentar rebajar esa cifra de 19 a 10. Y apuntando el último tema, la cuestión de Rafa Márquez, explicar que a pesar de lo que se puede considerar un fracaso, la forma como cayó en el playoff frente al Real Madrid, por el buen resultado de renta que traían del partido de ida, ese 4-2, luego caen en el partido de vuelta. A pesar de esto, en el club hay satisfacción por cómo se ha llevado a tiempo a término esta temporada, por la labor de formación, que al final es el gran objetivo del Barcelona B, crear futbolistas que sirvan para el primer equipo. En ese sentido están contentos. El proyecto de Rafa Márquez arrancó un poco con muchas dudas, que no tenía mucha experiencia, se consideraba que quizás no era un técnico para el estilo Barça al uso, por ser una persona de máxima confianza de Laporta, que se consideraba pues que estaba ahí por amiguismo, pero la verdad que lo ha hecho bien y sus números son muy buenos: 17 victorias, 13 empates, 10 derrotas. Es durísima la segunda B para poder sacar estas cifras, así que le han decidido premiarle con una renovación. Va a seguir un año más y de algún modo va a tener libertad para poder seguir conformando ese equipo y llevando a cabo esa buena labor de formación, que en el club están muy satisfechos por cómo lo ha llevado a cabo. Y afuera, pues las voces más críticas, es verdad que viendo los resultados, más allá de la eliminación del playoff, se considera una buena temporada. A seguir creciendo Rafa Márquez y el equipo que está conformando.